Francisco, Francisco, ¿me escuchas? ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Tú ¿Cómo me escuchas estás? a Creo que ya mí? estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Eh, sí, asumo que sí. Sí, ya Sí, ya estamos está transmitiendo. transmitiendo ya está transmitiendo. Ya lo logramos al fin, Ya finalmente. Bueno, va. saludo a todos los que están conectados con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, Francisco, por tu participación. El motivo de esta conexión era, bueno, poder discutir sobre los retos que afrontan actualmente los jóvenes en cuanto a la participación política. Yo te hice la invitación para este diálogo, ya que he visto que has Ujú. estado trabajando muchísimo en estos temas. Has estado también haciendo algunas sesiones, reuniones con políticos para tratar justamente el tema de la participación política, nutrirte un poco de esa experiencia. Así que quisiera que inicies comentándole un poco a los chicos de avanzada cuál es tu perfil, qué estás haciendo ahora, a qué te estás dedicando y cuál es tu formación profesional y política, Francisco. Ya. Bueno, gracias Ernesto. Saludar a todas las personas de Avanzada Joven que están viendo en este momento y a todas las personas que están conectadas a la transmisión. Soy joven, tengo 26 años, aunque la barba lo disimula, ¿no? Participo en política desde los 8 años, mis padres son muy políticos, se podría decir que tengo 18 años participando en campañas políticas. En el 2018 fui el candidato más joven en la alcaldía provincial de Chiclayo, con 24 años en la alcaldía provincial. Soy abogado de profesión, egresado de la USAT. Aparte de eso, he sido embajador en un programa de Naciones Unidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tengo estudios con la Internacional de Servicios Públicos en Gestión Política del Agua. Asimismo, tengo estudios en Derecho Administrativo con la San Marcos. He ganado becas en liderazgo político. Incluso en este momento estoy llevando una con la Fundación Konrad Adenauer y DEVIC. Asimismo, soy una persona que también ganó becas en emprendedurismo con la Universidad de Lima y el Instituto Invertir. Emprende Ahora es una beca que de repente algunas personas pudieron llevar en alguna oportunidad, y tengo estudios en gerencia política, gestión pública con la PUT, George Washington University, gestión de proyectos para el desarrollo con el Banco Interamericano de Desarrollo y un montón de cosas más que de repente podrían aumentar el currículum, pero la política como tal y la política juvenil como tal necesita no solamente un aspecto teórico, que es importante conocer el aspecto teórico, sino también un aspecto práctico. Y para empezar, cuando me refiero a política, no me refiero netamente a política partidaria, porque mucha gente piensa que política es sinónimo de partido político, cuando política también la realiza aquella persona que tiene un voluntariado o aplica a un proyecto social, aquella persona que está en un partido político, e incluso aquella persona que dice que ni siquiera le interesa la política, pero incluso a esa persona que no le interesa la política, que no sabe de la política, o que piensa que la política no sirve, también está participando en política, pero está participando de la peor manera en la que se puede participar, porque que tú no te involucres en la política social, juvenil, económica, política partidaria, así no formes parte de un partido político, si no te involucras, otros se van a involucrar. Y si otros se involucran, otros van a tener el poder de decisión. Y si otros tienen el poder de decisión, van a tomar decisiones muchas veces que van en contra de lo que tú quieres hacer. Y un ejemplo muy claro de la importancia de tener políticos y autoridades, y también tener intelectuales y actores sociales, que piensen igual que uno mismo, o que por lo menos tengamos una agenda programática, una agenda ideológica, si queremos verlo así, una agenda política similar, se da en el caso del tema pro vida y pro familia, ¿no? O sea, si tú me preguntas, yo soy un político pro vida y pro familia, no solamente me sustento en esos dos campos, o sea, manejo varias cosas,
pero considero que sí es importante accionar en estos temas, porque si la familia no está bien en la sociedad, el Estado simplemente no funciona. Porque entendamos, Estado, sociedad, familia. Primero existió la familia como núcleo. Varias familias hicieron una sociedad y en base a esto ya nació el Estado. Correcto, Francisco. De hecho, nosotros solemos usar una frase acá con los chicos de avanzada y en algunas reuniones que hemos tenido, que es que si no haces política, te la hacen. De todas formas, estamos involucrados en la actividad política, necesariamente. Aunque no estemos en un partido, ¿no? O aunque no estemos quizás en algún colectivo, ya estamos nosotros involucrados en las decisiones que se están tomando porque necesariamente nos afecta. Entonces, si es que no llevamos esa participación a algo más efectivo, más concreto, ¿no? Van a ser otros los que terminen decidiendo por nosotros. Cuéntame, Francisco, ¿qué opinas tú, por ejemplo, actualmente a los movimientos pro vida y pro familia en cuanto al activismo juvenil, ¿no? ¿Qué potencial tú le ves a los grupos de jóvenes que están involucrados con estos temas para que puedan llevar esa participación, digamos, a un proyecto mayor? Bueno, en realidad, ¿qué potencial hay? Es un potencial inmenso. Miren, vamos a ir un poquito hacia atrás. Si recordamos, cuando salió el tema de parejas reales, ¿no? Que fue una campaña que se inició como contracampaña a parejas imaginarias, donde grupos ideológicos de género implementaban una campaña mediática en la cual unían a personas del mismo sexo como parejas imaginarias, ¿no? Diciendo que eran pareja para fomentar el tema de la agenda ideológica de género. Salió parejas reales. Incluso en el 2014, si pueden revisar, lo curioso era que PPK con Melcochita salían como una pareja homosexual interracial, por así decirlo. ¿Y qué pasó? Reaccionó la gente. Nació el colectivo Parejas Reales, que era un colectivo digital netamente, una plataforma digital que luego pasó a accionar. Y luego, a raíz de este primer accionar, porque fue muy mediático el tema del matrimonio homosexual que quería proponer la ley Bruce, porque era un matrimonio homosexual, mal llamado, pero era eso, se empezaron a generar diferentes núcleos de tema político a favor de vida y la familia. Y cuando me refiero a núcleos de acción o grupos de acción de vida y familia, no me estoy refiriendo exclusivamente a personas que tengan algún tipo de religión o que profesen algún tipo de fe. Porque la más grande mentira o el ataque más grande que suelen dar es que ser pro vida y pro familia es ser sinónimo de fundamentalista religioso. Cuando no es así, cuando tú tienes gente atea, agnóstica, ¿no? Incluso personas que son homosexuales que apoyan la vida y la familia. Jóvenes que son ateos, que son homosexuales, que tienen diferentes orientaciones sexuales y apoyan la vida y la familia de una manera muy arraigada. Y es allí donde este núcleo que empieza a tomar fuerza, viene la contracampaña, y para ir entrando al tema del potencial. Porque ¿qué es lo que hace el gobierno? La famosa encuesta, ¿no? ¿Cuántas personas están a favor del aborto? ¿Cuántas personas están a favor de la unión civil, del matrimonio homosexual? En la juventud, el porcentaje de jóvenes que está a favor de estos temas ha aumentado. Cuando en realidad no es así. O sea, esas encuestas, ¿ya?, que se realizan, tienen sesgos, porque se aplican muchas veces en ciertos sectores progresistas o progres de la Lima capitalina, ¿ya?, de la Lima capitalina progresista, donde evidentemente si tú vas a un lugar que sabes que tiene una tendencia progresista y le preguntas si están a favor de estos temas,
te van a decir que sí. O sea, es como si fueras al local del partido político de una persona, ¿ya? O te paras en la puerta del local del partido político de una persona y le preguntas, no sé, pues, a 6 de los que están adentro y a 4 de los que están en la calle. Los 6 que están adentro definitivamente te van a decir que están a favor de lo que le estás preguntando. Y de los que están pasando por la calle, hay menos probabilidad, pero también hay probabilidad que tengan que están a favor. Y es allí donde las encuestas, Ipsos, que ya se ha visto deslegitimada en esta pandemia y sobre todo en las campañas complementarias, ¿no? electorales del Congreso del 2020, porque ellos juraban y perjuraban y afirmaban que el FREPAP y UPP no colocaban candidatos. ¿Y qué pasó? En la mañana de ese día sacaron una encuesta, ¿no? O filtraron una encuesta para salvar su imagen, pero ya estaban deslegitimados. Datum es otra, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el verdadero potencial del tema pro vida y pro familia? Si nos vamos a las actividades juveniles, la marcha por la vida, por ejemplo. La marcha por la vida, cuando hemos visto, es gigante, enorme la cantidad de jóvenes que van. Simplemente es cuestión de preguntar, pero hay un tema, que muchas veces el joven, y voy a contar una anécdota, cuando yo era embajador en el tema de Naciones Unidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, yo ahí con la Agenda 2030, un poco ambivalente, pero éramos 17 embajadores, ¿no? Por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estábamos... A ver, la oficina principal de Naciones Unidas Perú está en Magdalena del Mar, pero estábamos en una casa en Barranco, que nos estaban capacitando. Y había un muchacho, que no voy a decir ni su ODS, ni... porque sabrían evidentemente quién es, que luego de un tema, de una conversación que teníamos allí con las personas, ¿no? Que ellos eran pro género y era pro vida y pro familia, terminó la conversación, debate, ¿no? Y cuando ya fuimos a cambiarnos, él me dijo, oye, ¿sabes? Yo pienso igual que tú. Yo te apoyo. Igualito, idéntico. ¿Y por qué no lo he dicho? Porque prefiero evitarme problemas. Entonces, es esa situación en la que muchas veces el joven pro vida y pro familia tiene miedo al rechazo y por eso no alza la voz. Muchas veces el fundamento que él tiene es técnico, pero no está profundizado en el tema y tiene miedo a entrar al debate. Pero esa tendencia que yo la he visto, que la viví en el 2017, en este momento, ¿ya? En esta situación, yo me voy dando cuenta que la cuestión se va revirtiendo. O sea, si antes yo publicaba un tema pro vida y pro familia, tú veías, no sé, pues 10 comentarios que me insultaban, lo cual, no sé, creo que soy masoquista, me gusta que me insulten cuando publico temas pro vida y pro familia, y veías un tema, un like de apoyo o un comentario de apoyo. Pero ahora la situación está cambiando. ¿Y por qué está cambiando? Porque lo que hemos venido manifestando desde los diferentes grupos de acción ya se está demostrando. O sea, lo que antes decíamos, por ejemplo, yo soy abogado, que en otros países se quiere presentar proyecto de ley, o existe proyecto de ley en el cual los niños pueden hacer su cambio de identidad sexual sin autorización de los padres, y eso lo decíamos. La gente decía, no, que eso es en otros países, que es mentira. ¿Y qué pasó Alberto de la Hunde? ¿Qué hizo? ¿No presentó este proyecto en marzo, en abril? Y otras cosas más en las cuales la juventud empieza a alzar la voz. ¿Pero por qué empieza a alzar la voz? Porque ve un liderazgo. O sea, no estoy diciendo exclusivamente por mí, sino que al empezar a existir ya trabajo pro vida, pro familia, de capacitación, de concientización, el joven empieza a cargar la mochila pro vida y pro familia, y al cargar la mochila pro vida y pro familia, empieza a generar liderazgos. Entonces, es una voz que empieza a tener eco. Y si los comparamos con las estadísticas, y si los comparamos con el número de congresistas que tenemos en este momento, incluso si lo comparamos con el congreso anterior que se cerró, era un congreso pro vida y pro familia. Incluso el de ahora es menos que el que se disolvió,
pero igual tiene una carga pro vida y pro familia. Porque si te das cuenta, FREPAP, pro vida y pro familia. UPP, no sé si será pro vida, pero que por lo menos es pro familia, es pro familia. Acción Popular por ahí más o menos dividido. Somos Perú por ahí dividido. Entonces, si el Congreso es la entidad que ve la cuestión pro vida y pro familia, ¿ya? Y el Congreso es donde van los representantes, o sea, el Congreso es el órgano más sublime de toda la estructura política, estatal, división de poderes, es el poder más sublime, porque es la representación de las diferentes partes del pueblo, de la ciudadanía. Y es allí donde el discurso pro vida y pro familia se mantiene fuerte, o sea, por último, con mis hijos no te metas, ¿no? Con mis hijos no te metas. Tú ves una cantidad de jóvenes allá afuera y la gente piensa que son personas que no tienen estudios, que no tienen conocimiento, es gente preparada, es gente con maestría, es gente con doctorado, es gente con estudios profesionales. Tú ves en el tema de las campañas que se han hecho por el lado católico, si queremos verlo así, la marcha por la vida, también. Si tú ves, en Francia había una asociación de personas homosexuales, de jóvenes homosexuales, que apoyaban el tema de la vida y la familia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La realidad material es que el potencial pro vida y pro familia en el Perú y en el mundo es gigante, es enorme. Pero ¿qué te venden los medios de comunicación? Te venden otra cosa, pues. Sacan la encuestita, ¿no? Sacan el lenguaje de género, sacan otras cosas en las cuales intentan mellar la actitud del joven pro vida y pro familia, pero si tú me preguntas en este momento que te hiciera una lista de personas, de jóvenes pro vida y pro familia, que son actores sociales, actores políticos y actores intelectuales, te podría sacar una lista muy larga y ellos te podrían sacar otra lista muy larga. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la agenda ideológica de género tiene financiamiento y apoyo del poder económico. Correcto. Mientras que lo que nosotros realizamos tiene apoyo social, o sea, nosotros tenemos apoyo de base, si queremos hablarlo políticamente hablando, pero como nosotros tienen apoyo mediático, ¿ya? Como que intentan distorsionar la realidad, pero la realidad práctica es que Perú es un país pro vida y es un país pro familia. ¿Cuántas veces han querido implementar el tema del aborto, el tema del matrimonio homosexual? En el Congreso hasta ahora no lo han podido hacer. Pero ¿dónde fallamos nosotros? En la presidencia. Es en la presidencia donde sacan sus planes de gobierno, como manejan las políticas públicas y es su responsabilidad, en las cuales aplican un enfoque de género, ¿no? En las cuales aplican otros enfoques, y en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional, donde los jueces ordinarios y los jueces constitucionales, jueces ordinarios del Poder Judicial, ¿no? Legislan a través de las sentencias. Por ejemplo, en el Perú no está regulada la ley de identidad de género, en la cual una persona, o sea, si yo soy hombre, ¿no? Si yo soy hombre y quiero cambiarme mi DNI que me pongan mujer, no puedo hacer el trámite. Tengo que ir al Poder Judicial, pero ya hay sentencias del Poder Judicial que han dicho que se haga el cambio de sexo. Entonces, ¿qué hacer? Formar actores políticos, formar actores sociales, actores intelectuales. ¿Y quién mejor que en este momento que la juventud? O sea, si la juventud en esta situación va a entrar, porque la juventud no es el futuro, la juventud es el ahora, o sea, la juventud está ya, nosotros, nuestra generación, los que somos millennials, por así calificarnos, ya estamos entrando, ya estamos ocupando ciertos espacios, pero hay que prepararse, hay que tomar la firme decisión de accionar, pero de que existe un gran campo, y una recomendación, un consejo, un aliento, es que nunca tengan miedo de alzar la voz cuando es por algo que ustedes consideran justo.
y por algo que consideran justo y saben que tienen la razón. El ataque viene, ¿cierto? Pero al final, siempre, de lo siempre, vas a terminar teniendo la razón, hoy o mañana. Pero cuando la gente voltea a ver, tú estarás allí y serás la persona, el joven, hombre o mujer, que apoyó la vida y la familia. Qué interesante, Francisco. Y para ir remarcando, mira, las cosas que mencionas, me parece, y para ir dándonos digamos, un panorama de los retos que afrontan los jóvenes, ¿no? Como mencionábamos. Digamos que uno de ellos es la corrección política, ¿no? Que tú mencionabas, cuando alguien tiene quizás ciertos límites para poder expresarse sobre ciertos temas, porque ya se han creado socialmente posiciones válidas y posiciones que no son, digamos, las más aceptables, ¿no? Otro tema, otro reto podría ser, por ejemplo, como bien mencionabas, el tema del financiamiento. Hay un problema con el financiamiento que tienen quienes quieren hacer activismo, quienes quieren incursionar en temas a favor de la vida o la familia, porque no contamos con los recursos que quizás la contraparte sí tiene. Ahí tendríamos otro reto importante. Y otro reto que yo identifico también es una necesidad de recambio generacional. Porque si bien mencionas, como bien señalas, hay muchos jóvenes que están siempre activos en temas pro vida y pro familia, como puede ser la marcha por la vida, o con mis hijos no te metas, pero digamos que los que están al medio, los que no han tomado posición, y son jóvenes o son de nuestra generación, me parece que están viéndose más influenciados por quizás la propaganda, los medios, la academia que viene con una propuesta de modernidad, de igualdad y una serie de significantes que pueden ser muy persuasivos a nivel político y terminan pues conquistando a ese mercado de, digamos, votantes o ese mercado de opinión pública que se decanta por quizás ideas más progresistas que seguir ideas que pueden ser relacionadas a la defensa de la vida de la familia. Esos serían algunos de los retos, pero y para ir ampliando un poco ya el tema, el panorama. ¿Cómo hace un joven, cómo entra a la política un joven hoy en día? ¿Cuál es el camino que debe de seguir? Mira, esta frase, ¿no? Caminante no hay camino, el camino se hace al andar, es muy, muy cierta porque tú puedes entrar a política sin ni siquiera, a política partidaria, ¿ya? O a política electoral, si queremos verlo así, sin siquiera darte cuenta de que lo estás haciendo. ¿Y por qué lo digo? Porque hay diferentes maneras de cómo un joven entra a política. Una es por la influencia familiar, en la cual el padre y la madre, ¿no?, están en temas de política, y tú en tu entorno ves, te vas interesando, te va gustando. Esa es una forma. Otra forma es el propio círculo. Si entras, por ejemplo, a una universidad nacional, es muy probable que te termines involucrando por el tema de política universitaria y allí te vas abriendo el camino. Si entras en una universidad privada, hay menos posibilidad, pero también hay gente que le interesa. Otra posibilidad es por cuestiones netamente de moda y el círculo social. Conoces a una persona que te invita a algo y entras, ¿no? Que fue el fenómeno, por ejemplo, de Julio Guzmán en Todos por el Perú en la campaña presidencial del 2016. Muchos jóvenes, yo estuve allí, en todos por el Perú, antes de que Julio Guzmán sacara las garras, evidentemente, de su agenda ideológica. Y había muchos jóvenes que no, o sea, que nunca en su vida habían tocado el tema de política, pero como era una organización juvenil, ¿ya?, les gustaba el tema de la chacota, de compartir, de hacer cosas, y entraron en el tema de la política. Pero la forma que suele suceder cuando un joven entra a política y se mantiene en política es cuando empieza a realizar proyectos sociales. Es decir, está en un voluntariado,
hace su organización, se preocupa por la realidad propia en la que vive, y es allí donde el joven que intenta encontrar una solución a los problemas de los demás y a los problemas propios también en la búsqueda del bien común, se da cuenta que el involucramiento y la participación social es buena, es positiva. Pero hay un punto en el que te das cuenta que lo bueno y lo bonito que puedes hacer desde el punto de vista netamente social o como organización civil tiene un techo. Y es allí donde intentas o buscas dar el salto hacia lo que es política partidaria o involucrarte con autoridades políticas, porque al final si quieres que tu proyecto social tenga cierto impacto, o sea, no es en todos los casos, pero sueles generar alianzas, sueles coordinar con las autoridades, el mismo hecho de coordinar entre organizaciones te empieza a dar ese roce. Y cuando empiezas a tener ese roce social, ¿no? Ese roce del voluntariado, te lo digo porque yo hago voluntariado desde los 11 años, empecé un voluntariado deportivo, te das cuenta de que, oye, o sea, si él que está allí lo hace, yo también quiero hacerlo, me involucro para estar en el poder, porque esa es la finalidad, ingresar al poder, pero ingresar al poder para que las cosas pasen, para las cosas que nosotros pensamos que es lo mejor, pasen. O sea, inicias en un tema social con el proyecto más pequeño si quieres. O sea, mi experiencia en voluntariados empezó con una pichanga de los domingos que mi papá nos llevaba a jugar y terminó con un proyecto de prevención del delito usando el deporte contra la delincuencia y la drogadicción en jóvenes que vivían en zonas picantes, ¿no? Luego hice voluntariado, he hecho 2 misiones en la selva, voluntariado en Cáritas, y siempre he sentido que hay algo por hacer. Yo recientemente he terminado una maestría en gestión pública y auditoría, y había un profesor que en la última clase me dijo algo que resumía, que se podría decir que resumía mi pensamiento. Siempre hay que ser pesimista en lo intelectual, o sea, en el sentido de que hay que pensar que siempre las cosas se pueden hacer mejor, ¿ya? De que hay algo que siempre se puede mejorar, pero siempre hay que ser optimista en la voluntad. Es decir, tú sabes que, por ejemplo, estás aplicando X, Y, Z, pero eres pesimista intelectual porque sabes que hay una manera que puedes mejorarlo. De repente, si utilizas X, Y es más rápido que X, Y, Z. Pero si te quedas en lo pesimista del intelectual, o sea, si te quedas en la protesta y no pasas a la propuesta con acción, que es ser optimista en la voluntad, ¿ya? Allí hay una falla. Pero el joven que se involucra en los temas sociales, el joven que participa activamente, suele dar el paso al involucramiento político partidario. No digo que sea en todos los casos, pero normalmente el joven que participa en proyectos sociales, en voluntariado, se empieza a formar políticamente, partidariamente, y tiene una educación electoral, si queremos verlo así, importante para la toma de decisiones. Porque los datos que existen es que hay como un 36.7%, que es lo que tocábamos en la conferencia que hice de la CAS, de jóvenes que no saben de política, de jóvenes que no le interesa la política. Y somos más de 7 millones de jóvenes. O sea, somos el bolsón electoral más grande. ¿Cómo ingresa el joven a la política? Desde lo social, desde la política ciudadana, si queremos verlo así, ¿sí? Pasa a la política partidaria, o por lo menos pasa a la política, o a una actitud de yo me intereso en la política partidaria, así no forme parte de un partido político. Interesantísimo. Francisco, y bueno, teniendo en cuenta que últimamente vemos que hay quizás un pesimismo político, no sé si tú lo sientes con relación a las cosas que están pasando, pero Francisco, me dicen que se escucha con mucho eco, con mucho retorno, no sé si puedes bajar el volumen
del audio o usar un audífono para que pueda ecualizar Voy a mejor. ponerme audífono. Excelente. Espera, quiero... ¿Me escuchas? ¿Se escucha igual con Sí, te retornos? escucho perfectamente. Sí. ¿Se escucha mejor? ¿O... A ver, sí, me parece que ha mejorado bastante. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Sí, se escucha mejor. Ya, perfecto. Ya. A ver, como te comentaba, hay un pesimismo actualmente, hay el sentimiento generalizado de que las cosas en política no están bien. El Congreso aparentemente no ha resultado como el mejor referente, ¿no? Social, político que tenemos actualmente, quizás por la coyuntura en la cual han sido elegidos, por la forma en la cual han llegado de pronto como una elección que es totalmente atípica, pero ha generado la sensación de que los representantes políticos son populistas o ven solamente por sus intereses. Y creo que hay un malestar quizás en muchos jóvenes y un rechazo a la política hoy más que nunca. Y ese sí es un gran reto, porque si nosotros hablamos de nuevos retos para la juventud, definitivamente el desánimo, el desinterés, ese sentimiento de que la política solo se mete en los que quieren un beneficio, que no hacen nada, que roban, y el discurso pesimista que ya conocemos con relación a los políticos, hoy más que nunca parece que está efervescente, hoy más que nunca está presente. Y como tú me decías, ¿no? Como tú comentabas, a ver, para llegar a la política tenemos que involucrarnos con temas sociales, con pequeños problemas que tenemos a diario, con cosas que podemos tener en el día a día, y que eso nos lleva a involucrarnos a grandes cambios, ¿no? Llevarlo a gran escala y buscar un verdadero cambio social a través de la acción política. Pero ¿qué mensaje le podemos dejar o qué propuesta le podemos dar nosotros, por ejemplo, como activistas que creemos en hacer política efectivamente, a estos jóvenes que están desanimados, estos jóvenes que no encuentran verdaderos referentes políticos, que están decepcionados de la coyuntura y de lo que está pasando, ¿no? A nivel general, porque no solamente se trata del Congreso, ¿no? Es también el Ejecutivo y las cosas que están pasando con relación a la misma coyuntura del manejo de la pandemia es totalmente decepcionante. Hemos llegado a una crisis, creo yo, generalizada a nivel de las instituciones y a nivel de nuestros representantes, que merece una explicación, ¿no? Alguna explicación hay que darle a los jóvenes, ¿no? No sé qué opinas al respecto de esto. Mira, si nos enfocamos en política partidaria, ya dejando de lado la política ciudadana, la política civil, tengamos en cuenta que quiénes son los principales actores o quiénes son los principales vehículos en las políticas. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Quiénes son los principales? Sí, se escucha bien. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha bien. ¿Quiénes son los principales móviles, los primeros vehículos en la participación política? Los partidos políticos. ¿Quiénes forman parte de los partidos políticos? Las personas. Pero tengamos en cuenta el significado de partido político. Se llama partido político porque es una parte de algo. O sea, la política en una parte. Y hay muchos jóvenes que se sienten identificados con ciertos líderes, ¿no? Y con ciertos partidos políticos y con ciertas ideologías, pero también hay otros jóvenes que simplemente no se sienten identificados. Y que al no sentirse identificados, porque
serían lo que tú mencionas, que la política es corrupta, que la política es cochina, que la política solo es para robar, que la política es para un montón de cosas, se están comiendo el cuento de lo que las personas corruptas, cochinas, quieren que se coman el cuento. Porque la política es una de las ciencias más nobles. Ya lo decía Aristóteles en su obra La Política. Incluso en la política, Aristóteles define a la política, o sea, la obra de Aristóteles que se llama La Política, la define a la política como el arte del bien gobernar. Y él hacía mención al son politicón, que se ha mal interpretado de que todos son politicón, o sea, de que todos somos personas políticas. Sin embargo, para los que hemos leído Aristóteles, para Aristóteles, el son politicón no eran todas las personas, era aquella persona que se involucraba en el tema social, en la polis, en el bien público. Y no quiero que se ofendan por lo que voy a decir, pero según Aristóteles, aquellos que no se involucraban en el tema político, o sea, aquellos que él no entendía como son politicón, él los calificaba como idiotas. No estoy diciendo que aquí que la gente sea idiota, porque la definición de idiota es irresponsable, una persona que no tiene responsabilidad, una persona que no tiene conciencia de sí mismo. Esa es la definición. Pero hay una tendencia, ¿ya?, que actualmente se está dando con el tema de la información. Y si bien es cierto que hay muchos jóvenes que puede ser que no les interesa la política, porque hay un alto porcentaje, pero hay un efecto contrario a esto. Es decir, el joven que ve el bosque y no ve el árbol, o sea, que dice, todos son corruptos, cuando en realidad no todos son corruptos. O sea, no es que todo el bosque sea malo, hay árboles que son buenos. ¿Qué pasa allí? Que en este momento, al vernos, y también es responsabilidad del medio de comunicación, sacando a los políticos como personas corruptas, como personas malas, que evidentemente también los hay, pero ellos no son políticos, sino que ellos son politiqueros, gente que entra a robar, ¿no?, gente que entra a beneficiarse. Eso es lo que más se rebota. Pero el efecto que te está generando en este momento el tema de la era digital y de las redes sociales es que, a pesar de que tenemos jóvenes que pueden estar desencantados de la política, me parece que hay jóvenes más informados de la política. No estoy diciendo que estén más formados, estoy diciendo que son jóvenes más informados, que es distinto. No estoy diciendo que estén formados, estoy diciendo que estén más informados. Pero para estar formado, la información es importante. Y yo conozco gente que la verdad es que no le interesa la política, pero con los temas de coyuntura que estamos viviendo y que se vuelven virales en cualquier momento por las redes sociales, y lo que se manda a un grupo de WhatsApp, lo que se tuitea, lo que se publica en Instagram, lo que se publica en Facebook, hace que el joven, quiera o no, ya tenga una opinión política. Puede ser una opinión técnica, puede ser una opinión que no es técnica, pero es una opinión política. ¿Por qué? Por la información misma en la que vivimos, en esta sociedad de la información. Evidentemente, esto pasa, o este fenómeno se da en las clases socioeconómicas que puedan tener acceso a la tecnología que estamos usando en este momento, ¿no? Pero de que el joven, eh, o en esta situación, actúa y acciona, sí, es cierto. Que hay desencanto en la política, también es cierto. Pero al tener, y repito, ¿no?, los liderazgos juveniles, al existir los liderazgos juveniles, porque en este momento el joven político de ahora se podría decir que es más cuajado o más rápido que el joven político de hace 20 o 30 años, porque las dinámicas socioeducativas, sociopolíticas, hacen que en este momento nosotros tengamos más acceso a la información, nos podamos formar más para hacer ciertas cosas. Y un joven muchas veces se identifica con otro joven, no sé si sea hombre o mujer. Y es allí donde el árbol que muchas veces suele estar, el bosque de la politiquería, muchos árboles politiqueros se empiezan a caer, ¿no?
porque se mueren o porque simplemente los sentencian públicamente, ¿no? Y ya nadie más vota por ellos, empiezan a sembrarse nuevos árboles, nuevos liderazgos, y es donde el joven político de ahora empieza a influenciar en los demás, empieza a inspirar. Y como tenemos la facilidad de las redes sociales y de comunicarnos de una manera tan fácil y tan rápida y tan inmediata y tan gratuita, porque antes para ser un político conocido, por así decirlo, tenías que hacer una cuestión súper, súper grande, súper mediática, o tener plata para ir a los medios de comunicación y que te hagan famoso. Pero ahora la democratización de la conectividad hace que los jóvenes generemos liderazgos, inspiremos a más jóvenes, y que los jóvenes que antes no se sentían identificados con algún partido político o con algún candidato tradicional, ahora vean a jóvenes nuevos como ellos que están participando, y los involucran y los inspiran, y ellos se empiezan a participar a raíz de la información que tienen, quieran o no, porque basta con bajar por Facebook y te sale una noticia política o un meme o algo. A raíz de la información empiezas a formarte, ya según el nivel propio que uno quiera tener, pero de que se debe accionar, de que se debe actuar, tú lo mencionabas, ¿no? Si nosotros no actuamos, alguien va a actuar por nosotros. Platón ya lo decía en su obra La República. El peor castigo de un hombre, el peor castigo de un ser humano es ser gobernado por alguien inferior a él. Si de verdad queremos que las cosas pasen, si de verdad queremos, como jóvenes, tener agendas juveniles que nos impacten a favor de nosotros, ¿qué hay que hacer? Formarse, leer, investigar, consultar, participar, protestar y proponer. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. No hay una sola panacea, o sea, no hay una solución mágica para todo, pero de que se debe partir desde la información para la formación, para la ejecución, se debe hacer. Y hoy por hoy, las dinámicas digitales, con la que estamos tocando en este momento, tienen un impacto muy importante. Y eso es confiar en uno mismo. Y ojo, cuando hablo de liderazgos jóvenes o de liderazgos en general, yo no estoy a favor de los mesianismos. O sea, siempre tenemos el presidente Mesías, ¿no? O el alcalde Mesías, el que va a llegar y solucionar todos los problemas. No existe el político Mesías, porque puede hacer las cosas, sin embargo las transformaciones necesitan un largo tiempo. De que hay buenos políticos, hay buenos políticos. De que tú puedes hacer los cambios e ir construyendo ladrillo, ladrillo, los cambios, los hay. Pero nadie es Mesías. Caudillo Interesante, me sí, parece pero muy, Mesías no. mira, me parece muy interesante la referencia que haces a esto del bosque, porque, claro, efectivamente vemos que ya hay árboles que están cayendo, ya se han pasado al retiro, y qué bueno que lo que se siembre ahora crezca con buena madera, ¿no? Con buena madera para la política, con buena madera para hacer transformaciones sociales verdaderas en el Perú, en tantos aspectos que requieren una atención prioritaria y que quizás se han descuidado, ¿no? Ahora estamos pagando los platos rotos de muchos años de indiferencia a ciertos problemas graves. La salud es uno de ellos, que ahora nos está costando carísimo. Y son 4 o 5 gobiernos atrás que debieron atender mejor la salud, que debieron pensarla como un derecho humano que ameritaba una reestructuración profunda, en lugar de apostar por pequeñas reformas inmediatas que le generen alguna rentabilidad política al gobernante de turno, que es lo que normalmente se ha hecho, ¿no? Que un gobierno piense en una política, digamos, de reforma del sector salud es apostar a futuro, y esto muchas veces no va a servir para que el político pues reciba los aplausos o reciba la aprobación de la gente inmediatamente. Eso va a requerir un tiempo. Y ese quizás es uno de los grandes retos que tenemos ahora. Lo otro que mencionabas, la importancia de tener las comunicaciones como una plataforma, estas tecnologías de la comunicación, como una plataforma para, digamos, la propuesta, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en la avanzada, que somos muy críticos de lo que está haciendo el gobierno, se nos ha criticado muchísimo que
que somos pesimistas en esta época, ¿no? Que no deberíamos de criticar, que es un momento de sumar, que no podemos cuestionar al gobierno que está haciendo todo lo posible, que con esa crítica más bien destruimos, que no colaboramos, cuando muchas de estas críticas que se le han hecho al gobierno desde distintos sectores han servido para corregir cosas que estaban mal, errores que evidentemente estaban costando mucho en tanto al manejo de la crisis y que desde voces que salen de la oposición, de la sociedad civil, de los colectivos, de algunos otros grupos mediáticos, líderes de opinión, que pueden expresar sus posiciones contrarias a lo que hace el gobierno, creo que se pueden corregir muchas cosas. Y ya para ir cerrando, totalmente de acuerdo, sí. Cerrando, Francisco, me parece que es importante abordar algo que se nos viene pronto, las elecciones que tenemos en el 2021. El que domingo ya el 11 de abril. que ya el presidente ha dicho, no se queda un día más, él está seguro de que va a dejar el cargo, él repite con insistencia de que el proceso electoral va a seguir su curso correcto, y tenemos un escenario preocupante. Ya las encuestas nos arrojan algunos candidatos que son las preferencias, ¿no? Que yo no sé, como tú mencionabas, si realmente es expresión de las personas, de la gente, o es otra estrategia creada por los medios para levantar algún candidato, porque ya en las encuestas uno no puede creer, lamentablemente las encuestas son manipuladas en muchos casos y no están reflejando lo que es la voluntad popular al final en las elecciones. Entonces, tenemos unos candidatos que se perfilan. ¿Tú cómo ves las elecciones del 2021? ¿Qué candidatos crees que pueden efectivamente participar de esta campaña con mayor o menor aceptación? ¿Qué se viene y qué podríamos esperar nosotros de la conformación del próximo Congreso? ¿Qué tendencias, qué grupos que estarían presentes y cuál sería, digamos, la cuota juvenil que podría entrar a tallar ahí? Pues sí, es súper, súper importante lo que mencionas, empezando con el tema de las políticas públicas de salud. Ese va a ser el caballito de batalla de, de la gran cantidad de repente de candidatos. Mejorar el sistema de salud porque, o sea, la pandemia va a durar. La cuarentena puede terminar, si quieres, mañana, pero la pandemia se va a mantener y es muy probable que vengan otras pandemias. Incluso yo estoy escribiendo un libro al respecto, se llama Recordando el Futuro, ya me hice el cherry, pero al final, en las elecciones, que estamos a menos de un año, ya la campaña preelectoral, en situaciones normales, ya comenzaría. Pero los partidos políticos se están organizando, los partidos políticos están accionando, los partidos políticos están buscando. Y hay un fenómeno que se da acá, que es un fenómeno sociopolítico digital, si queremos verlo así, que va acompañado del gran porcentaje de juventud. La juventud representa el 25.7% del padrón electoral. O sea, de todos los votantes, la juventud es el 25.7%. O sea, la juventud puede definirte una elección. ¿Y dónde están los jóvenes? En las redes sociales. Pero ¿y dónde están ahorita los adultos? También están en las redes sociales. ¿Por qué? Porque esta situación de encierro, ¿no? Este contexto sociobiológico que estamos viviendo, ha hecho que todas las personas, o que gran mayoría de los adultos, que muchas veces no se querían adaptar al uso de la tecnología, ahora estén presentes en la tecnología. Mi papá tiene 62 años y está en el celular. Mi mamá, que antes de la cuarentena no usaba mucho el celular, las redes sociales, ahora lo usa, ¿no? Y esto va de que estoy seguro de que como la pandemia va a continuar, ¿ya? Porque yo no creo que la vacuna llegue, de repente sí, pero hasta que llegue al Perú, primero van a comprar los países que tienen más capacidad adquisitiva, ¿no? O sea, nosotros somos un chihuahua contra... O sea, nuestra capacidad económica es un chihuahua a comparación del Rottweiler de la cartera económica, no sé, pues de Estados Unidos, de China, de Alemania, ¿no? Evidentemente, les van a vender primero a ellos. Las normas de campaña electoral, ¿ya? Porque es muy importante, las normas de campaña electoral determinan cómo es la campaña. Y al determinar cómo es la campaña, te puede determinar una elección.
si van a existir prohibiciones de realizar mítines, ¿no? Si va a existir prohibición de ir y repartir volantes, si va a existir prohibición de hacer pintas, porque eso genera aglomeraciones, y evidentemente al generar aglomeraciones aumenta el nivel de contagiados, ¿cómo va a ser la campaña política ahora? Va a ser mucho más digital que antes. Obama revolucionó la campaña, la política, o la campaña electoral, utilizando las redes sociales. Y es allí donde nació el meme político. Tengo un artículo que nunca publiqué sobre el meme político, pero el meme político es esa imagen, ese audio, ese video, te transmite un mensaje. Chiquito, pero te lo transmite. Y viral. Julio Guzmán lo usó en el 2016. Por eso su éxito. Y si la campaña ahora va a ser mucho más digital que antes, ¿a quién vas a elegir como candidato a la presidencia o como futuro congresista? Al que tiene un montón de dinero, pero que de repente no puede interactuar en las redes sociales, porque en las redes sociales tienes que comunicar. Y al comunicar, al hablar, al conversar, porque no solamente vas a pasarte todo el tiempo compartiendo imágenes en una campaña digital, la gente puede ser que tenga una mayor capacidad de decisión basada en el discurso, que es lo que no suele suceder en las campañas tradicionales. En las campañas tradicionales, el que tiene más plata va y se pinta todo el distrito, toda la provincia, todo el departamento, empapela hojas por donde sea, coloca paneles gigantes, y la gente, lo que ve en la calle, ¿no? Porque no todos están en las redes sociales, empiezan a conversar, empiezan a hablar, y se empieza a volver mediático. Pero si la campaña va a ser más digital, ¿ya? Si antes era 80% tierra, 20% digital, ahora casi todo va a ser digital. ¿A quién prefieres? Al joven político, no sé, pues, cuyas reacciones tienen un alcance de la página de Facebook de 100.000 personas, y que puede ser que tenga ni un sol en el bolsillo, pero que sea muy preparado, o a la persona que tiene mucho dinero, pero en redes sociales no llega ni a los 10 likes. Si la campaña ahora va a ser digital, porque las normas electorales van a establecer que las campañas sean digitales en su gran mayoría y van a prohibir las aglomeraciones. Es allí donde incluso este contexto biológico, sociobiológico del COVID también influye en los futuros presidentes y futuros congresistas. ¿Quiénes son los candidatos a la presidencia más mediáticos que nosotros conocemos en este momento? O sea, si tú me preguntas, no voy a hacerle, no le estoy haciendo campaña política a ninguno, por si acaso, pero si tú me preguntas, tú dices Salvador del Solar, lo conocen. Tú dices Daniel Urresti, lo conocen. Tú dices César Acuña, lo conocen. Dices George Forsyth, lo conocen. Verónica Mendoza, la conocen. ¿Qué otros candidatos? Julio Guzmán, también lo conocen. Pero ¿qué otros candidatos presidenciales que nos podamos imaginar en este momento están presentes? ¿Quiénes tienen ese poder mediático, no poder económico, poder mediático en las redes sociales para hacerse visible? Para que voten por ti, tienen que conocerte. Y antes, para que te conocieran, era plata en los medios de comunicación, las pintas, empapelar, las caminatas largas, los mítines gigantes trayendo buses llenos de gente. Pero ahora eso ya no se va a poder realizar. Es allí donde vamos a pasar de repente a políticos de billetera fuerte, ¿ya? A políticos influencers, si queremos verlo así, a jóvenes influencers. Y es allí donde se abre una oportunidad muy grande para la cuota juvenil congresal. Porque si tú tienes un político joven que ya tiene un nicho electoral, ¿ya? Y a veces hay una frase, no es mía, ayer estaba conversando con mi papá sobre temas políticos,
convence a un joven y convencerás a una familia. O sea, lo que yo llamo cascada invertida. Antes, el padre, como una cascada, ¿no? El padre formaba al hijo, le transmitía todo el conocimiento. El agua del conocimiento iba así. Pero ahora, como los jóvenes están más informados, y por tanto, al estar más informados, tienen una formación más amplia, el efecto es de abajo hacia arriba. El joven sabe qué político está en las redes sociales, qué ideas está proponiendo, en las conversaciones de mesa. Convence a un joven y convencerás a toda una familia. Porque es muy probable que el padre, o la madre, o el tío, o quien sea, no convenza al hijo. ¿Ya? Es muy probable que no lo haga. Pero existe más probabilidad que el hijo, por inspiración, por convencimiento, por apoyo, logre que el padre haga o emita el voto electoral. Más aún si tenemos, según las estadísticas, ¿no?, electorales de siempre, un porcentaje de no sabe, no opina, que es altísimo. Y es allí donde se puede definir. Y esto te lo digo no solamente por una lógica. Por ejemplo, cuando yo postulé a la alcaldía en el 2018, tenía jóvenes en el equipo, también personas adultas de experiencia, pero mi campaña fue de 2 meses. Gastamos 3.000 soles y sacamos 10.000 votos. Le ganamos a partidos políticos que tenían toda la estructura. O sea, tú comparabas, quedamos octavos de 15. Tú comparabas a los que estaban debajo de nosotros y habían gastado 50.000 soles, 60.000 soles. Y sacaban menos votación que nosotros. Si dividimos 10.000 votos entre 3.000, te sale a 0.30 y tantos céntimos. El político influencer, si queremos verlo así. Y estas redes sociales te permite democratizar ese impacto. Y es allí, repito, donde nuevamente, porque siempre hay una cuota joven, ¿no? Siempre por norma electoral, los jóvenes siempre tienen que ir dentro de las listas congresales. Donde el joven político que se está formando, que está participando, que tiene activismo, que se va visibilizando, ¿no?, tiene en esta oportunidad más chance que la persona con más dinero en el mundo. Porque las redes sociales nos nivelan a todos. Por ahí, tú puedes tener 100 soles para meterle en publicidad si quieres a tu publicación. Pero que llegue a más personas tampoco no significa que... Y eso ya forma parte de lo que ahora se conoce como campañas políticas digitales. Entonces, en el Congreso, desde mi punto de vista, me parece que por el contexto biológico va a existir, y espero no equivocarme, va a existir una cuota juvenil mucho más alta de lo que tradicionalmente o de lo que históricamente ha existido. Por este mismo fenómeno del político joven influencer, del político joven que está allí. En la presidencia, repito, ¿quiénes son los candidatos más mediáticos que tenemos? Ahora, si nombramos de esos 6, ¿quién es el más mediático? Pero no solamente quién es el más mediático, quién es el que, aparte de ser mediático, tiene estructura partidaria, tiene una base, se tendría que analizar. Y cuidado también con los outsiders, porque por ejemplo, tenemos en el actual secretario general de Solidaridad Nacional, Rafael López Aliaga. Él ha manifestado que quiere postular a la presidencia, lo ha dicho públicamente. Fernando Sillonis, que postuló al Congreso con Perú Patria Segura, ha manifestado que también quiere postular a la presidencia. Jorge Nieto Montesinos, quien fue el ex ministro de Cultura con PPK, con el Partido del Buen Gobierno, también ha manifestado que quiere postular a la presidencia. Y así como ellos, hay otros partidos políticos que ya existen, porque ahora la norma de los 25.000 militantes para poder postular o para inscribirse ya ha sido anulada o suspendida por el tema de la pandemia. Vamos a ver quién puede salir de allí. O sea, te he mencionado a 9 candidatos presidenciales o prepresidenciales. ¿Quién va a ganar? No solamente el que tenga más dinero o el que sea más mediático, sino el que vaya acompañado también de personas que le puedan dar el respaldo digital. La campaña terrestre no se va a anular por completo, pero ya no va a ser la campaña tradicional. Entonces, ¿qué candidato al Congreso o qué equipo técnico que tú tienes es el que mejor maneja las redes,
es el que más puede llegar a llegar a más personas. Y es allí donde el escenario se mueve totalmente. O sea, si hace unos meses preguntabas si en octubre del año pasado hubieran sido las elecciones, Salvador del Solar era presidente del Perú con su 21%. Ahora Salvador del Solar llega al 11%. Urresti se mantiene en el 11%. César Acuña va allí, ¿no? Que sube, que baja. Verónica Mendoza igual. Julio Guzmán, que ya está más quemado que el departamento en el que se reunió a comer chifa. ¿Qué dinámicas están dando? Es muy difícil saber quién va a ganar, pero mi consejo es que veamos a un candidato que tenga una postura pro vida, una postura pro familia, que aplique políticas públicas con enfoque de familia y que tenga un plan de gobierno serio. Eso es lo que nosotros podemos hacer, porque al final las autoridades llegan allí no porque ellos hayan dado un golpe de Estado, o sea, las que son autoridades hablando llegan por legitimidad social, por el voto. El poder emana del pueblo, dice la Constitución. Entonces, ¿qué hacer las personas en general? Prepararse, estudiar, evaluar, revisar. ¿Quién puede ser el presidente? Todavía hay una nebulosa allí que va corriendo, pero si nos queremos basar en las encuestas, que como sabemos no son tan reales porque encuestan solamente a Lima, ¿no? Y Lima no es el Perú. Si vemos las encuestas, hay candidatos que tienen sus porcentajes que mantienen, pero pienso yo que puede haber sorpresas, muchas sorpresas. Definitivamente van a haber sorpresas y qué importante es el peso que van a tener ahora las redes, como mencionabas. En general, las redes sociales y, claro, los candidatos jóvenes ahí tienen quizás una ventaja, ¿no? Porque están más familiarizados o han estado desde antes ya tratando de ganar espacios en lo que es el mundo virtual, en las comunidades virtuales, manejan mayor cantidad de herramientas para poder moverse, para poder, digamos, llevar el mensaje a más gente. Y aunque creo que también la campaña va a tener mucha influencia en los medios de comunicación todavía, ¿no? Quizás no los medios escritos o la prensa escrita como antes, pero sí la radio y la televisión todavía van a tener un fuerte impacto y ahí también muchos van a tratar de poner quizás la inversión de su campaña, canalizarla por esos medios. Ojalá que Claro, sea o una sea, campaña de propuesta. es que lo que pasa allí es que con las modificaciones de las normas electorales en campaña, lo que se ha buscado es que se mantenga, ¿no? La igualdad para todos. O sea, antes tú podías meter toda la plata que quisieras en tu campaña política radial, escrita, o televisiva. Ahora está prohibido, así, prohibido que tú pagues para que te saquen un sponsor. Lo máximo que puedes hacer es el tema este de la franja electoral. Pero ¿cómo lo disfrazan los medios de comunicación en general? Con los publi reportajes, ¿no? O sea, hacen un publi reportaje, tú le pagaste, igual sale. De que van a tener un impacto, sí, pero ahora, como ya está prohibido hacer pasar publicidad cada rato, y no todos quieren pagar por un public reportaje que va a pasar durante 5 minutos en un ratito nada más, la cancha todavía se empieza a aplanar, ¿no? La cancha política de la campaña electoral todavía tiene huecos, todavía tiene allí sus morritos, ¿no? Pero de que se está democratizando cada vez más, se está democratizando cada vez más. Que sí, evidentemente hay gente que tiene plata, que le va a meter todo a los publireportajes y esas cosas de allí, las hay, es innegable, pero esta campaña va a ser, o sea, a mí me encanta la política, a mí me encantan las campañas políticas, me gusta, me apasiona, y se podría decir que esta campaña política a los que van a formar parte de equipos técnicos o van a postular, nos va a dejar una lección espectacular. O sea, se puede decir que vamos a sacar doctorado en campaña política digital.
y que va a marcar una pauta, una tendencia a las campañas que se vengan posteriormente, porque, ojo, que luego de la campaña presidencial del 2021, de la elección, se vienen las elecciones regionales y municipales, y la pandemia va a continuar, porque una cosa es que termine la cuarentena, y otra cosa es que la pandemia se acabe. Entonces allí vamos, se va marcando una hoja de ruta que nos obliga a ir hacia lo digital, y que esperemos pues que tenga un impacto democratizador en la elección. Pero todo esto que estamos hablando, ya todo, queda nada más en floro si es que el ciudadano no se forma, si es que el ciudadano no tiene educación electoral. Podemos hablar bonito, hermoso, pero si la reforma electoral, que también es algo importante, no tiene en cuenta al ciudadano, va a seguir fracasando. Por eso es que sigue fracasando. Las reformas políticas solamente han tenido en cuenta ¿a quién? A los partidos políticos y a los políticos. Pero no cierra el círculo del sistema ciudadano político electoral. ¿Por qué no lo cierra? Porque está el partido político, el político, y dejan de lado al ciudadano. El ciudadano es de repente el actor más importante en el sistema electoral de partidos políticos. Es vital, porque si tú tienes partidos políticos muy malos y candidatos muy malos, pero tienes buenos electores, van a saber a quién elegir. Pero si tienes malos electores, como los tenemos, no son todos, pero los tenemos en una mayoría de repente considerable, los resultados que se van a dar son los que hemos estado viviendo, ¿no? Y la gente se queja, pero ¿quién votó por ellos? No fueron las Claro, antenas del 5G, ¿no? finalmente se dice que un pueblo tiene los gobernantes que se merece, y Claro. esa frase, que puede ser quizás decepcionante, refleja sí una realidad, algo que hay que corregir, ¿no? Algo que está mal también en los electores, y un problema que tienen para, digamos, incorporarse dentro del sistema democrático, para poder tener más herramientas, para tomar mejores elecciones al momento de emitir su voto, ¿no? Que está acompañado también del acceso a la ciudadanía, digamos que sin educación, sin una correcta educación Claro. en todos los extremos del país, no tenemos pues ciudadanos formados también correctamente para ejercer sus deberes democráticos, como puede ser la elección de autoridades. Francisco, yo te agradezco muchísimo por esta conexión. Muy importantes las cosas que señalas, creo que ha sido muy ilustrativo para los chicos de avanzada, va a quedar ahí en las redes sociales para que alguien pueda verlo en algún momento. Y te deseamos pues muchos éxitos en los proyectos que emprendas. No solamente estamos siempre recibiendo noticias tuyas por el tema del activismo que haces a través de tus redes, sino que también compartimos los mismos valores, ¿no? Los mismos principios, y por eso, bueno, pues te consideramos también un referente importante para los jóvenes que quieren hacer política y que están pues, comprometidos con algún cambio social. No sé si tienes alguna palabra final ya para despedirnos. Bueno, agradecer por la invitación. Yo encantado siempre de conversar. Y el mejor consejo que les puedo dar es que no me crean absolutamente todo lo que les digo, sino que vayan ustedes mismos y revisen. Porque es allí donde los cambios se dan. El pensamiento crítico de lo que uno puede obtener. Ya decía Rousseau en su obra Emilio, el ser humano es lo que ve, lo que oye y lo que lee. Entonces ahora vean si lo que estoy diciendo tiene coherencia o no. ¿Dónde? A través de la lectura. Es allí donde los cambios empiezan. Los cambios empiezan cambiando uno mismo. Esta es una frase muy trillada, pero los cambios empiezan cambiando uno mismo. Y si queremos mejor política, seamos mejores ciudadanos. Y bueno, los jóvenes estamos para eso, ¿no? Somos los nuevos árboles del bosque que ya están dando sus frutos. Solo accionemos y sigamos en el tema pro vida y pro familia, que es importantísimo. Francisco, muchas gracias, te mando un abrazo hasta donde estás y ojalá que ya pronto podamos estar conversando pues en persona.
Perfecto, espero que sea así. Hasta luego, nos vemos. Cuídense. Chao, Francisco. Gracias. Adiós.